Conmigo ahora sí aquí en el estudio, Rodrigo Pérez Alonso, mi tocayo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tocayo, un gusto. Qué gusto siempre. verte en vivo. Así es, en vivo y en directo ya podemos platicar por vías reales, ¿no? Por así decirlo. Pues mira, hoy te venía a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver justamente también con el tema del aeropuerto, que es el crecimiento del turismo, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Es la segunda o tercera mayor actividad económica de nuestro país, dependiendo cómo lo midas. Y el Consejo Nacional Empresarial Turístico saca cada trimestre o cuatrimestre una revista, ¿no? El Consejo Nacional Empresarial Turístico agrupa a las principales cadenas hoteleras, a aerolíneas, a la Cámara Nacional de Aerotransportes, a una serie de cámaras relacionadas con la actividad turística, y entonces tienen los números pues muy a la mano, ¿no? Incluso son los números que a veces se reportan ante la propia Secretaría de Turismo. ¿Por qué es importante? Nada más para que te des una idea, en los últimos 5 años, incluyendo digamos el 2013, el crecimiento de turistas en términos reales, de visitantes internacionales que ingresaron a México, fue de 73.5% de crecimiento. Estamos hablando de 5 años, o sea, más de 73.5%. ¿Por qué es importante? Porque al final, para efectos, y volviendo al tema del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, digamos que la mitad de esos visitantes, más bien todos los visitantes, o el 80% de los visitantes, perdón, que ingresan a México desde el extranjero, lo hacen vía aérea, ¿no? Ahora, la derrama económica de los turistas extranjeros ha crecido, para que me entiendas, si encuentro aquí el dato, alrededor de 80%. 80%. Entonces, estamos hablando de cifras, no voy a decir yo una mentira, pero bueno, ahorita lo revisamos bien, alrededor de 80%, es que están muy chiquitos los números, ¿no? No, pero claramente además es una industria que ahora que se están viviendo procesos de automatización, sobre todo siendo México un país manufacturero en esencia, ahora que veíamos las exportaciones, pues básicamente el 80%, 70% es manufactura y el 80% de ese 80% se va hacia los Estados Unidos. Pues nos habla justo de un país que enfrenta retos significativos y que en el turismo, pues vaya que somos una potencia, ¿no? Por número de visitantes ha sido muy destacada esa cifra, pues somos el 6º país, hemos rebasado a Turquía, Reino Unido, etcétera. Más allá del lugar que ocupamos en el escalafón, claramente pues hay un enorme potencial de todavía tener un mayor crecimiento. Ahora, ¿cómo ves lo que se va dibujando de cara a la próxima administración? Porque hay programas, ahora que hablabas del CPTM, del Consejo de Promoción Turística, pues que se utilicen lo que se genera para la promoción de México en el extranjero y se utiliza, por ejemplo, para construir una obra como el Tren Maya. Pues mira, gran parte o una parte sustancial de los fondos que entran a través de, no recuerdo ahorita el nombre, pero los fondos que entran a través del aeropuerto de los visitantes extranjeros se utilizan para este Consejo de Promoción Turística. Lo que estaban diciendo, como bien lo mencionas, es que se va a utilizar esos fondos para un proyecto de infraestructura. El tema principal aquí yo creo que son 2 o 3. El primero es las reglas de operación para poder utilizar esos fondos se tendrían que cambiar. Segundo, el Consejo de Promoción Turística pues incluye no solo al gobierno, sino que están sentados los operadores turísticos, las aerolíneas, los transportistas. Entonces es complicado modificar el esquema sin el consenso de todos los demás. Y finalmente el tema del tren, pues el Tren Maya, hay que ver el costo-beneficio de ese proyecto. ¿Por qué lo menciono? Porque al final, o en un inicio, se presentan proyectos ejecutivos con base en el cual se van estudiando las distintas opciones para, digamos, en este caso, el Tren Maya. Y volviendo un poco al tema del aeropuerto, digamos, el Tren Maya pues sería incluso muy costoso, pues tal vez una mitad o una tercera, un poco más de una mitad el costo del nuevo aeropuerto, y los beneficios económicos serían únicamente para poder subirte al trenecito y para tener un aventón, digamos, por la península de Yucatán. ¿Por qué lo menciono? Porque al final ese proyecto en específico incluso se estudió en este sexenio, es decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto al inicio, y se tuvo la certeza de que finalmente no era un proyecto viable para efectos, digamos, del costo-beneficio. Volviendo otra vez al tema del aeropuerto, el costo-beneficio lo estamos viendo en estos números que te menciono, por cierto, son 55% del crecimiento de divisas, no 80%, y es importante tener un primer punto de contacto para los extranjeros, para los nacionales que viajen desde y hacia México,
en términos de líneas aéreas y en términos de transporte aéreo. Y si quieres conectarlo incluso con el Tren Maya, digamos que existiera, ¿no? ¿Cómo se alimentaría ese Tren Maya? Pues obviamente los turistas que ingresan vía aérea, 80% como te menciono, lo hacen vía aérea. Entonces, sin duda alguna la próxima administración va a tener que tomar decisiones muy prácticas, no tan dogmáticas como lo estamos viendo ahora con, digamos, este tema de la consulta, del aeropuerto y una serie de cosas, sino muy prácticas porque al final tienes dos limitantes importantes. La primera es el tema legal, como ya te mencioné, al menos, por ejemplo, en el Consejo de Promoción Turística y otras decisiones que tienen que ser por consenso, legalmente tienen que ser por consenso. Y segunda, el tema del presupuesto, ¿no? ¿Cómo vas a financiar un tren como el Tren Maya? Pues obviamente pues no sabemos, pero al menos en el caso del nuevo aeropuerto pues está financiando 70-30, es decir, 70% de financiamiento privado a través de la emisión de bonos y una serie de mecanismos y 30% a través de las finanzas públicas, es decir, a través del presupuesto público. Entonces, sin duda es un tema interesante, ¿no? Interesante, vinculado a una industria, como dices, que puede ser todavía más potente de lo que ya es. Ahora, ¿cómo ves la discusión en función de los elementos que ya se han aportado de parte de muchos jugadores muy importantes y pues la evaluación que hay de, sobre todo, de la próxima administración con respecto a ello, porque más allá de la consulta pues tendrán que tomar una decisión? ¿Cómo se ve? ¿Hay escucha, no hay escucha? ¿Cómo lo estás observando? Mira, te lo digo, digamos, con mi cachucha de parte de Canaero. Aquí, por supuesto, yo acudo como comentarista, ¿no? Sí. Analista, pero como parte de la Cámara Nacional de Aerotransportes, lo que se hace o se ha hecho es un acercamiento, por supuesto, con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. El próximo subsecretario de Transportes se ha tenido un acercamiento muy estrecho y le hemos manifestado a través de distintos foros pues la necesidad de este nuevo aeropuerto. En el caso de la Canaero se ha presentado, junto con el Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos empresariales, un documento en donde manifiesta 13 puntos específicos sobre la necesidad de esta continuación. Entonces, creemos que, bueno, al menos en el caso de la Canaero, me estoy cambiando de cachucha, al menos en el caso de la Canaero, pues creo yo que se ha hecho una buena labor de difundir este documento, de socializarlo con las nuevas autoridades y tener esta vinculación muy estrecha de colaboración con el nuevo gobierno. De nuevo, son temas institucionales, son temas técnicos y son temas que trascienden más allá del tema político, que puede ser 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, es decir, un sexenio. Son inversiones de largo plazo. Por eso, digamos, mezclando ahora sí los dos temas, el tema del Tren Maya y el tema del aeropuerto, sin duda alguna tienen que venir con beneficios económicos y pues desde mi punto de vista yo creo que el nuevo aeropuerto sin duda alguna va a tener digamos, retorno de inversión en términos de costo-beneficio, en temas de infraestructura, temas de crecimiento económico, incluso de temas de crecimiento regional, ¿no? Bueno, y es que justo lo mencionas con respecto al Tren Maya, pero ocurre lo mismo con los demás aeropuertos, y es que finalmente el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaría alimentando a otros, ¿no? Es decir, inversión que se realiza, por ejemplo, hoy en el de Monterrey, bueno, se acaba de terminar la nueva terminal de, valga la redundancia, en el de Cancún, pero está apalancado también nueva flota de aerolíneas mexicanas y por supuesto también más infraestructura para poder abastecer pues eso que estaría generando los 65 millones de usuarios que tendría el nuevo aeropuerto. Así es, y puede llegar incluso a 135 o más, ¿no? Es decir, el número de pasajeros que lleguen a México. Y ahorita, como tenemos los números, pues obviamente la mitad de los pasajeros que ingresan, ya sea vía nacional o internacional, a México, son a través de la Ciudad de México, el aeropuerto de la Ciudad de México, y estamos saturados ya hasta, ya sabes dónde, ya está muy saturado, y lo que obviamente quieren los pasajeros, los turistas, y para esta derrama económica, sin duda es una experiencia de viaje buena, un primer contacto, pues que digas qué bonito país, ¿no? Y tercero, pues que tengas condiciones de infraestructura que sean adecuadas para un destino internacional con tanta relevancia como lo es México, ¿no? Por supuesto. Pues Tocayo, un gusto siempre platicar contigo. Igualmente, Tocayo, un abrazo. Vamos a hacer un